Estamos aquí con otra entrevista más para Más allá de la superficie con Pilar. Y bueno, pues para empezar, la primera pregunta es clara, esta es general a todo el mundo, es cuéntanos quién eres. Bueno, pues soy una mujer de 66 años que vivo en la Sierra de Madrid. Vivo en contacto con la naturaleza y la verdad es que yo ahora mismo podría decir que he alcanzado una de mis metas, que era esa justamente, porque me gustan mucho los animales, la ciudad cada vez me dice menos y, y no necesito gran cosa. Viviendo donde vivo no necesito gran cosa. Tengo esa suerte, me siento muy afortunada. ¿Y qué más te podría decir? Pues nada, estoy felizmente casada, porque Luis es una pareja fantástica, que hace muy poco hemos hecho los 48 años de casados. En 2 años más hacemos las bodas de oro, que lo tenemos que celebrar. Y tengo 3 hijos, 2 chicas y un chico, que viven todos independientes y muy bien, son encantadores y muy buenas personas, muy decentes y tal. Así que, bueno, mi vida realmente la describiría como muy grata. Muy Hemos bien, pasado mucho. Quizá por eso valoramos ahora más lo que tenemos. Mm. claro. Pero sí, vivimos en un equilibrio muy agradable. ¿Y en qué momento de tu vida te encuentras ahora y cómo te encuentras en él? Bueno, pues me encuentro en una madurez que, que me ha costado aceptarlo porque tengo buena salud y me siento muy joven, pero el paso del tiempo en el físico es inexorable, no se puede parar. Y eso hubo unos años en los que me costó aceptarlo. Socialmente, de hecho, me molestaba, me molestaba hacer vida social. En cierto modo, podría decir incluso que me avergonzaba haber envejecido. Y eso que soy una mujer que nunca me ha podido la estética ni nada de eso y que además he llevado muy bien mis canas, mis arrugas y eso, pero hubo una época, unos años, que me molestó, me molestaba hacerme mayor. Afortunadamente todo eso lo he superado y en el momento actual es muy grato porque me siento, creo que he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Y y entonces, pues, además vivo en paz conmigo misma. Importante, Mm, fundamental. ¿Qué cosas te mueven? ¿qué me mueve? El día a día, realmente, me mueve el día a día. Me motiva mucho la naturaleza, me motiva mucho, soy muy feliz porque yo tengo 4 perras, desgraciadamente este año se han muerto 2 ya muy mayores. Tengo 2 gatos y además les pongo comida en la terraza a los pájaros. Y entonces, pues todo eso me motiva mucho. Cuando veo, por ejemplo, ayer que íbamos con el coche por el puerto de la Cruz Verde y vimos una cantidad de buitres que yo no los había visto nunca tan cerca y pudimos parar y nos bajamos del coche y bueno, fue tan espectacular. Entonces esas cosas a mí me dan la vida. Naturaleza y todo lo que tenga que ver con Sí. animales, etcétera. Muy bien. Luego, motivarme en el día a día, me motiva y me cabrea. Lo que es yo lo primero que hago cuando me despierto es informarme, es ver lo que ha pasado en el mundo y todo eso me cabrea muchísimo, pero a la vez me motiva y claro, hombre, desde el sillón no hacer la revolución ni nada, pero no sé, yo me meto en redes y demás
porque protesto, por lo menos protesto por escrito y dejo mi opinión, intento concienciar en la medida de lo posible, pues contra todo lo que está pasando. Entonces, eso es la realidad del mundo es otra de las cosas que me motiva. Muy bueno. O sea, tienes tu punto activista, ¿no? Digamos. Sí, lo que pasa es que me parece un poco pretencioso por mi parte poder decir activista, porque mm, es que no sé qué se puede hacer. Me apuntaría a hacer algo si se pudiera, pero no Bueno, veo qué se puede hacer. yo que por la parte que me toca más o menos es lo que hago también, yo creo que con el mero hecho de molestarse ya en hacer algún escrito, en comentar alguna Sí, publicación, en hacer cosas, ya se está de alguna manera activando, ¿no? Se está por lo menos dejando ahí cosas para que la gente sí, reflexione y discierna, que sí, ya. porque de hecho muchas veces digo, "Ah, esto es una estupidez, voy a cerrar mi cuenta de Twitter, voy a cerrar todo porque esto no se consigue nada, pero luego no soy capaz porque digo, bueno, pues no sé, aunque piense que no se consiga nada, no puedo, por lo menos me desahogo por ahí. Claro, yo creo que además cuando está en la condición, yo soy muy consciente también de que, de que probablemente por ahí no cambie nada. Es cierto que a mí todo lo que sea dialogar, comunicar, me gusta, pero al final yo creo que uno no puede evitarlo. Cuando a uno Mm, le gusta expresar su opinión y por lo menos poner esas cartas en la mesa para que la gente sí, lo baraje. ¿Qué harías si te dieran la opción de dirigir el país? Primero, uh, si dirías que sí y por lo tanto, ¿qué medidas tomarías o si directamente lo rechazarías? sí, sí, diría, he pensado mucho en eso porque, claro, como no estoy conforme en absoluto con todo lo que está pasando, entonces muchas veces yo ya no solo dirigir el país, yo digo, es que si yo fuera Dios, mm, va a ser tremendo. Pero si yo pudiera dirigir el país, haría lo primero una criba de la clase política, vamos, eso sería algo tremendo. Primero quitaría muchísimo la cantidad que hay de parlamentarios y el Senado lo quitaría. Y de parlamentarios, pues fíjate, quitaría del Congreso al ciento y la madre, porque es que considero que sobran totalmente. Y además dejaría, obviamente los partidos políticos no, porque hacen falta, pero les quitaría la subvención, las subvenciones estatales. Y, ¿y qué medidas, por ejemplo, tomarías a nivel, o sea, qué crees ahora mismo que es lo que está peor o que necesita grandes cambios en el país, teniendo como bases la educación, la sanidad, la gestión económica? Claro, si nos vamos a lo más superficial, lo que es impresentable es que mucha parte de los impuestos de la clase trabajadora se estén yendo a Ucrania, sea, a la OTAN. Nos han metido en una guerra de Estados Unidos contra Rusia que ni nos va ni nos viene y además nuestro enemigo no es Rusia precisamente. El enemigo es Estados Unidos y el brazo armado que tiene de Israel. Eso está clarísimo. Y entonces eso es que hay que suprimirlo totalmente. La iglesia la privatizaría porque ahora mismo es estatal. El que quiera curas y monjas, pues que se los pague. O sea, creo que hay Porque muchísimo, despilfarramos muchísimo dinero que podría ir, por ejemplo, que debería ir además a sanidad y a educación. De la Casa Real, claro, también fuera. El ejército lo dejaría en el mínimo. Vamos, sacaría dinero de debajo de las piedras y luego además iría más lejos. Yo nacionalizaría todo lo habido y por haber, todo lo que son servicios nacionalizados. yo gran parte yo votar ya te votaba. Esto último no lo sé, porque yo soy anarquista. Pero Sería, vamos. Pero sí, me parece que hay mucho sentido común. Yo lo del tema de los impuestos es una cosa que
Hombre, es que ¿dónde van nuestros impuestos? Porque de hecho es que la sanidad, o sea, la sanidad se la han cargado, pero vamos, desde los 90 para acá han ido sacando, sacando, sacando y ahora mismo ya es que está bajo mínimos. No, y yo ya aprovecho para preguntarte, ya que estamos espero que tengas tiempo, que podamos Sí, hablar de todo un poco. ¿Qué piensas tú del uso del dinero público para cosas como, por ejemplo, radio televisión española? Es decir, cosas que no son necesarias, por un lado, y que por otro lado, pues al final, yo creo que prácticamente inevitablemente se convierten en chiringuitos, se convierten en centros donde colocar a gente y tenemos pues un organigrama muy superior al de cualquier otra organización televisiva como Mediaset o cualquier otra. ¿Qué piensas tú de eso? claro. Yo creo que lo de subvencionar medios de comunicación, lo que están haciendo es comprar su medio de publicidad. Cada gobierno que hay lo que hace es eso, es utiliza la televisión, utiliza los medios a los que subvenciona, pues bueno, no van a morder la mano que les alimenta. Desde luego, lo que no se cumple es el artículo de la Constitución que establece que los españoles tenemos derecho a una información veraz, porque vamos, lo de los medios de comunicación es. Yo me pongo la SER de vez en cuando y juro en arameo, porque es que digo, madre mía, ¿podíais alguna vez tener un poquito de sentido crítico? Porque es que dan vergüenza. Totalmente, totalmente. Y bueno, Fíjate, un medio, por ejemplo, un medio como era, yo no sé ahora cómo será, pero hace unos años la BBC era fantástico como medio cultural y eso sí me parece fantástico que esté subvencionada, que pertenezca incluso al Estado. Pero claro, tiene que ser que no se use, por ejemplo, como ha pasado con Radio Televisión Española. Radio Televisión Española es que es una vergüenza, es que es chabacana, es cutre, en fin, adoctrinadora lamentable. y además eso, o sea, yo entes que dependen totalmente del gobierno a un nivel de que, bueno, pues ahora te cambia el gobierno, te entra uno de otra ideología y de repente te cambia absolutamente toda la programación, te cambia, porque es eso, Mm, depende del altavoz, pero esto está pagado con dinero público. claro, claro, y además es que tú lo miras tal como está el país, cómo vive la gente, el sueldo medio que hay y toda esta gente es que ganan un pastizal que dice, pero ¿en base a qué, por favor? Son muchos millones de euros de presupuesto Es una vergüenza. Bueno, y ya, si quieres, expresar abiertamente qué pensamiento político tienes tú, concretamente. Pues yo creo que soy comunista. Mm. Oh, estamos en la antípoda, entonces. No te lo podría definir porque me falta conocimiento, pero yo pienso que los medios de producción tienen que ser estatales y además creo totalmente la distribución de la riqueza en que la clase proletaria es la que lleva adelante los países y es la que tiene que estar cuidada y tiene que ser dueña de los medios. Mm. ¿Y qué es lo que más valoras tú en un líder político? La decencia. Entonces, imagino que hoy por hoy no votarás, ¿no? No hay ni uno, no voto, no voto, no puedo votar. Además, ya lo del mal menor ya piqué en su momento hace unos años y yo ya no voto. Lo que yo Lógicamente. sí haría además es que la abstención debería estar representada. Y si la abstención estuviera representada, se quedaban 4. ¿Conoces el movimiento abstencionista de Trevijano? Sí, he leído algo de él. El Trevijano en cuestión dice que es la única manera de cambiar algo realmente y yo siempre digo lo mismo, al final si votas
Lo que sí estás diciendo es que estás de acuerdo con el sistema. Claro, votando lo que estás haciendo es sostener el sistema, Exactamente. es Pues ya te digo que legitimarlo. hablan de la abstención activa, de aunque no votes, ir al colegio, grabarte, diciendo que no vas a votar por esto, compartirlo para que esto pues vaya pasando, y él propone que sea una abstención activa, con movimiento, etcétera. Pero sí, es una... Yo siempre cuando llegan elecciones hago campaña en Twitter por la abstención, siempre. Sí, sí, no. ¿Cómo ves el tema ahora mismo, ya que creo que también eh, te interesa y estás en parte de esa filosofía? ¿Cómo ves el tema del feminismo actual? Pues el feminismo, solamente hay un feminismo. El feminismo Cuando en la... hablan, cuando hablan de feminismos en plural ya sabemos que no es feminismo, porque el feminismo es la lucha por los derechos de las mujeres, por la emancipación de las mujeres, y cuando te están metiendo las que hablan de feminismos, se meten en han hecho la terrible, la execrable ley trans, que es una ley que va totalmente en contra de las mujeres. Yo creo que sí, yo creo que va a hacer mucho daño en muchos aspectos a la mujer. Entonces, todo este movimiento que hay de ideología de género asociado además al feminismo, tampoco entiendo muy bien por qué. Y esta parte que se denomina feminismo y que ahora mismo pues no sé yo cómo identificarla. Claro, yo hoy por hoy, si me preguntan el feminista, a priori tengo que decir, hombre, pues depende de lo que me preguntes. Yo que he sido feminista toda mi vida, que vengo de la escuela de Rosa de Luxemburgo, de Simone de Beauvoir, yo he sido comunista mucho tiempo, de, de- de la revolución empieza en la cama, además, es decir, de realmente una revolución a todos los niveles, sexual, de esa índole. Y hoy en día choco tanto con esta ideología de género. No sé tú cómo ves eso, y como feminista, cómo llevas el que asocien toda esa serie de ideas a un movimiento que para mí no tiene nada que ver. Claro, pero es que yo creo que es todo el mismo propósito. O sea, venden el transgenerismo ha surgido, entre otras cosas, para parar el feminismo, que iba en auge, porque es totalmente es misógino. O sea, es un movimiento no solo misógino, es homófobo y va también contra la infancia. Vamos, viene además importado de Estados Unidos, que todo lo que viene importado de Estados Unidos es nefasto. Y de hecho lo venden como feminismo justamente para deshacer el feminismo, porque efectivamente mucha gente que se revuelve ahora contra las feministas, aún más, es porque se creen que las feministas están justamente también detrás de eso, y es lo contrario. Las feministas desde el primer momento hemos estado en contra del transgenerismo, porque yo de eso me empecé a informar, no tenía ni idea, y entonces mi hija Claudia, que es la más pequeña, que tiene ahora 28 años, ella es la que hace ya 8 o 9 años me dijo un día que ella estudiaba entonces Derecho, y me empezó a hablar de los trans, y aquello me sonó tan, o sea, lo que me estaba contando, yo la estaba mirando como diciendo, pero ¿qué me estás diciendo? Y entonces ya me lo contó, y yo en ese momento pensé que era cosa de 4 estudiantes subnormales que les había dado por ahí, no le hice ni caso. Pero más adelante, cuando me empecé a meter con lo del feminismo y demás, y empecé a informarme y eso, y entonces yo a ella me costaba los conceptos, es que es tan estrambótico que en mi cerebro no cabía. Entonces yo muchas veces llamaba a Claudia, que Claudia vive en Corea desde hace unos años, y yo la llamaba por videollamada y le decía, Claudia, explícame esto porque no lo puedo comprender. Y ella me explicaba me Un explicaba muchas cursillo. cosas, y a base de lo que Claudia me decía y leer, llegó un momento en que empecé a entender la falacia que era toda aquella cosa que se han montado
con el transgenerismo y lo que yo esperaba que la ley trans nunca saliera y salió. Creo que el 23 de febrero fue del año pasado cuando salió adelante. Es que yo creo yo creo que es todo parte de un método de control también. Pienso. Todo, totalmente. Está metida ya aprovecho para preguntarte también qué piensas de la Agenda 2030, que entre otras Es cosas. que justo te lo iba a sacar ahora, porque es que va todo junto. O sea, yo ya que al principio cuando me decían, ¿eres conspiranoica? Decía, no, pues sí, soy absolutamente conspiranoica. O sea, estoy convencida que esto viene de una élite, desde luego donde están metidos la mayoría estadounidenses, viene de una élite que indudablemente quiere someter a la población mundial y lo primero que quieren es reducir la población mundial. Y dentro de esa reducción entra perfectamente el transgenerismo. Porque Sí. el adoctrinamiento que se hace a los menores, que lo que consiguen es, en cuanto empiezan a darles bloqueadores de la pubertad y hormonas y demás, lo que hacen es esterilizarlos. Sí, claro. Pues todo eso entra dentro de la Agenda 2030. O O sea sea, que quieren controlar la población del todo. te posicionas lógicamente, evidentemente, en contra. Claro. Totalmente, totalmente, porque además lo estamos viendo, o sea, nos están prohibiendo entrar con los coches de hace 20 años en Madrid, pero luego cuando viene una cantante puede meter 200 trailers hasta la Castellana. ¿Eso no contamina? ¿Los aviones privados no contaminan? Cuando van, o sea, están haciendo reuniones de la Agenda 2030, la contaminación, el planeta, salvarlo y tal, y resulta que cada uno va con su jet. Es que es tremendo. Es que es todo cuando yo digo, sí, soy conspiranoica, porque es que tú atas cabos y está todo ligado. Yo, de todas formas, pienso que ahora han metido el saco de conspiranoico ya tierraplanista, incluso, porque ahora Sí. todo va junto. Negacionista, que Mm. me hace mucha gracia porque el negacionista no es el que son ellos. Claro, Pero, ellos, efectivamente. y hay un término que es de Luis, se llama el hombre de un podcast que está muy bien, que se llama Eclécticos Worldwide, o algo así. He leído algo. Pues este hombre, creo que suyo el término, inventó el término tragacionista. Y me encanta. Porque Claro. ya todo el que mira, no, es que vosotros sois unos tragacionistas que os tragáis aquí lo que, lo que venga. Pero es un ¿Verdad? tema que para mí, sobre todo, tiene demasiado poco interés. Yo, aparte de todo, tenemos una cosa que se llama el Club de los Ermitaños, que damos charlas también y eso, intentamos hacer un recorrido explicando toda la Agenda 2030 y en la cuarta o quinta charla dejamos de hacerla por la falta de interés. Y vamos con ¿De todos los... verdad? Sí. Bueno, eso es que es desalentador, el desconocimiento que hay. A Mm. mí me asombra, o sea, me asombra que la vida siga en las ciudades, en los pueblos, la vida sigue como si no pasara nada y nos están abocando no solo ya a la Tercera Guerra Mundial, que nos llevan a eso, sino que nos están abocando a unos niveles de pobreza que están a la vuelta de la esquina. Sí, sí, sí. Pero no hay interés. No, No. no, no. Y vemos, por los temas que tratamos, viene gente y hay interés por temas filosóficos. Todo lo que tratamos son aspectos filosóficos, etcétera. O sea, que dentro de un público que ya tiene un interés que la Sí, mayoría no, fíjate. aún así, veo, y por lo que hablo con la gente, no, yo además el que se la trague y diga, no, a mí me parece bien. Bueno, hecho, te la has leído, te han convencido. No sé cómo lo has interpretado, pero te han convencido. Pero que sea algo que está marcado ahí y a la gente no le interese, a mí me, me Yo chirría. pienso que muchas veces lo piensas y dices, pues somos especímenes raros, pero yo confío en que haya muchos más especímenes raros
y que es simplemente que tenemos que ponernos en contacto. Sí, yo creo que es así. De hecho, este programa, este podcast tiene esa intención. Yo traigo una misión que luego te preguntaré también sobre qué crees tú, eh, eh, qué es el propósito, qué es o la importancia del propósito de la vida o si lo hay. Mi propósito en la vida está en la comunicación y en la diplomacia y en unir a gente a través de la comunicación. Entonces, de repente dije, coño, ¿cómo no hice un podcast de entrevistas a gente normal No, que pues está para, bien. para poner, para ver que en el fondo, al margen de ideologías que se llaman A o B, cuando hurgamos un poco en lo que queremos, el que dice A y el que dice B quieren exactamente lo mismo, y cómo cuando vas a fondo, realmente estamos todos muchísimo más unidos de lo que nos creemos, pero como nada más que vemos entrevistas a gente que Claro, está ahí, yo que son quiero muy... creer eso que estás diciendo. Yo estoy convencido. Lo que pasa es que como lo que vemos son muestras tocadas, no Claro, vemos muestras reales, vemos los representantes del circo, los gladiadores, etcétera, esos vienen ya con un guión. Entonces, la gente, pues ahí consiguen dividirlo y enfrentarlos porque ven diferencias. Pero entre nosotros yo creo que la mayoría de la gente hay muy pocas diferencias. claro, a mí me gusta Twitter porque hace muchos años que estoy. Y claro, somos un círculo, realmente los que nos seguimos, los que nos hablamos y eso, somos un círculo y de ideas muy parecidas. Y eso es un consuelo. Sí. Yo no encuentro prácticamente a nadie con ideas muy parecidas a las, a las mías. Lo mío es más complicado. Ah, qué Eh, interesante. sí, no encuentro. Y he sido, ya te digo, yo he sido comunista ¿Y qué 30 pasó? Ahora déjame que te entreviste yo. Bueno, yo, ¿Y qué pasó? pues Que, que me leí Los enemigos del comercio, que me llevó un año leerme esa obra del señor Antonio Escotado, y me llevó a referencias de lo que yo hoy veo que son los malditos y que nadie lee, porque no existen casi, son muy malos, que son los liberales. Y lo mismo que leí a gente que, bueno, que me dejó vistas de que no es lo mismo, como Adam Smith, pues sí leía gente como Hayek en Camino a la Servidumbre o Rothbard, que dentro de que él fuera más o menos degenerado, sus ideas eran muy buenas, descubrí el anarquismo ético. Claro, y me di cuenta de que la única vía humana natural posible para algo que no sea la tiranía de una mayoría sobre una minoría es el, como liberal, porque internamente soy liberal siempre, aunque no lo sabía, eh, mm, es lo único posible para que nadie imponga nada a nadie. qué interesante. Mm. Y yo ese libro, Hayek, Camino a la servidumbre, se lo recomiendo a todo el mundo. Yo creo que todo Me el lo que... pones luego por escrito en el WhatsApp. Claro, claro. Y, Porque, claro, y, a mí me falta mucha formación. Entonces, sí, voy, voy, hombre, voy, voy los enemigos, formándome. los enemigos del comercio te lo recomiendo y no te lo recomiendo. Es decir, yo es lo que cada uno esté dispuesto a invertir de su vida a leer determinada obra, porque para mí, por lo menos, me hicieron falta, pues me llevó un año. ¿Por qué? Ya no es que sean 1500 páginas, que te las puedes leer antes. Es que te lleva a muchas referencias y si quieres hacer Ajá. ese tránsito que hizo Escotado bien, tienes que ir a esas referencias. Entonces yo me llevé un año que todo mi tiempo libre lo dediqué O a sea, que eso. es como hacer una carrera, un máster. Prácticamente, porque yo en economía me gustaba, pero no me había leído a Keynes en profundidad nunca, por ejemplo. Me vi todo lo que hizo Milton Friedman en Chile, eh, una revolución liberal bajo un mandato fascista, una cosa que dices tú, ¿esto qué es? Pero que puso a Chile en unos marcadores de riqueza impresionante en muy pocos años. Entonces me metí en todo eso. Y al final, pues yo creo que hay que buscar una vía ética. Evidentemente, pues no estamos preparados para el anarquismo porque nos mataríamos, pero sí que creo que es el único estado natural posible. Y a través de una minarquía, de ir eliminando, de ir eliminando
Eh, ¿Y qué sería? ¿Formando pequeñas sociedades o qué? claro, al final, la única, para mí el único orden natural es el asambleario. Ujú. No hay otra forma. Y que la gente crea que nos podemos organizar en grupos de millones de personas me parece absurdo. Claro, es por eso te digo que sí, que se dan en Claro, pequeñas sociedades, porque si no, no hay manera. claro. Es que además, fíjate, tú dices, por ejemplo, nacionalizar. Yo no estoy dispuesto a aceptar ningún contrato impuesto. Ujú. No estoy dispuesto. Yo soy objetor fiscal, por supuesto. Yo, mi solidaridad la hago yo. Ayudar, ayudo yo, que de hecho he venido aquí, bueno, todos hemos venido aquí a dar y a servir a los demás. Hay quien no se ha Mm. enterado todavía, pero lo hago yo. O bajo una carta que me diga dónde va mi ayuda, dónde va el dinero. Y yo no contrato, no puedo contratar algo que tú me obligas a contratar, porque yo eso tiene nombres muy feos. Entonces, Ya, para mí, el Estado, que de hecho es el que tiene el monopolio de la violencia, del uso de la violencia, no, porque tú vienes a imponerme que yo tengo que contratar un servicio de basuras, donde yo no puedo pedir presupuestos y contratar libremente el claro. mejor, donde yo Mm. no me aseguro que ahí no hay gente puesta a dedo de forma irregular y generando comisiones. Claro, yo además, ya te digo, he estudiado mucho. Yo no he hecho carrera, pero todo lo que la gente estudia yo llevo toda mi Mm. vida estudiando economía, filosofía, sociología, política. Sí, no Entonces, tienes el título, pero tienes varias carreras. claro, entonces hay ciertas cosas que para mí ya éticamente no son posibles. ¿Por qué? Porque Pero intento vivir en un mundo adulto. es viable, claro, es que luego lo piensas y dices, ¿es viable lo que nosotros entendemos que cómo debería ser? ¿Es viable con el estilo de vida que hay? Para mí no. Claro, Para mí lo primero que hay que cambiar es el estilo de vida. claro. Claro. Es que yo creo que es de los principales problemas. Yo estoy como tú, estoy con dos personas más que hemos comprado un terreno en la zona de Ávila. Todavía no estamos viviendo allí, estamos preparándolo para hacer pozos, huertos, etcétera, Qué bien, para irnos a retirarnos al campo lo más jóvenes posible y tener claro, preparado para que cuando llegue determinada edad que estemos un poquito más limitados, aquello esté andando solo y podamos ser lo más soberanos posible. Yo claro. creo mucho en el camino de la soberanía. Pero sí que entiendo, y con esto te hago una pregunta que creo que es muy interesante porque para mí es el kit de la cuestión. Creo que es insostenible la vida que llevamos, totalmente antinatural, inorgánica, y Mm. te hago la siguiente pregunta. Viendo cómo está el tema y si te tuvieras que posicionar en un extremo pro o antitecnología, es decir, pro a que la tecnología se aplique en todo como parece que quieren llevar a aplicarlo, porque tuviera que ser eso al extremo o al extremo de acabar con la tecnología, ¿en qué extremo te posicionarías? Acabar con la tecnología, sin ninguna duda. La época del burro. Creo que éramos mucho más felices. Vamos, yo no he vivido la época del burro, pero creo que antes se vivía mucho más intensamente y que ahora mismo el nivel de alienación es desde que los niños tienen ya 3 años, ya les plantan las pantallas, ya se acabó el jugar en la calle. Creo que es un desastre. Realmente. Y luego, además, la tecnología se está usando en nuestra contra porque se está usando para controlarnos. Por ejemplo, yo tengo el dinero en casa, el dinero que gastamos al mes, yo lo tengo en casa para pagar en efectivo, Claro, claro, claro. porque no me Sí, da la gana que sepan qué vida hago. claro. Sí, sí. Como tiene que ser. Claro, Y claro. porque además ya estoy oyendo a von der Leyen y demás, ya les estoy oyendo que la intención que tienen es de eliminar el dinero físico, porque claro, ya lo que faltaba es que el dinero sea todo mediante tarjeta y demás, porque ya te controlan del todo. Y de hecho,
pueden llegar, habrá un momento, si eso se impone, en que el Estado dominará completamente al individuo, porque si el Estado decide que ese individuo tiene que ser castigado, le retira todo el crédito y se acabó, ni come. Por supuesto, claro que. De hecho, la recomendación desde los ámbitos de soberanía es invertir en oro, plata y miel. Claro. Más incluso la plata que el oro, porque probablemente si hubiera alguna locura ya de desequilibrio muy grande, la plata tiene mucho más valor Uso. de uso que el Claro. oro, pero muchos directamente te dicen que miel. O dividir, porque si retiran el dinero, pues efectivamente el control será absoluto. No sé si has leído. ¿Eso qué es? A una mosca que se había posado ahí. No he leído. Estoy aquí en el campo también, vamos. Yo no estoy en mitad del terreno ya, pero donde estoy es campo igual. Yo ya hace años que las ciudades se O las sea dejo que hemos para los. seguido una misma trayectoria. Sí, 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 totalmente. Mi sueño de vivir en el campo, en una comunidad natural, es desde que tengo uso de razón. Y fíjate, pues al final, efectivamente iba por ahí, no estaba tan loco. Claro. Y sí, va por ahí totalmente. Si has leído 1984 y Un Mundo Feliz. Sí, lo leí hace muchos años y lo quiero volver a leer porque creo que es totalmente actual. Lo que pasa es que lo leí hace mucho, necesito leerlo de nuevo. Para mí hay que complementarlo con Un Mundo Feliz de Aldous Un Huxley. Mundo Feliz me impactó tanto, ese no se me ha olvidado, me impactó tanto que Ahí lo lo tienes. leí con 20 años o por ahí y no se me ha olvidado por lo que me impactó. Ahí tienes el 40-50% de la Agenda 2030. O sea, Sí, sí, totalmente. y el otro Pues 40, sí, el otro 60 lo tienes en he estado 1984. buscando porque yo creo que estaba en casa y no lo he encontrado, así es que lo que haré será leerlo digital. ¿Cuál es el libro que a ti más te ha impactado, más te ha cambiado la vida? ¿O te ha ayudado a cambiar perspectiva? No sé, creo que ha sido un cúmulo. Desde luego, el de Un Mundo Feliz, creo que si me pongo sería el de Un Mundo Feliz. Muy impactante. Mm. Sobre todo porque además no ha quedado obsoleto. No, no. Está totalmente actual. Hay muchas cosas que por desgracia están muy actuales y yo quedo asombrado, asombrado. A mí hay escritores y en eso en España somos, bueno, tenemos al mejor escritor del mundo que es Cervantes, el mejor Ujú. escritor de toda la historia. Pero yo recomiendo mucho a la gente que se lea Los Esperpentos, de don Ramón del Valle Inclán. Ah, pues mira, no he leído ninguno. Tienen también, por desgracia, una similitud con la realidad muy grande. Y es que ha habido muchos escritores que hace un siglo estaban viendo ya, hace un siglo, siglo Lo que venía. desde esa época, que estaban viendo. Tenemos a Rebelión en La Granja Humana de Salvador Freixedó, también Demoledor y Rebelión en la Granja del mismo Orwell, que tenemos una serie de libros que cuando das, yo creo que leer es bueno en sí, igual que es bueno leer y discernir y leer Mm, y contraponer y no solo de un lado y etcétera, etcétera, pero hay una serie de libros que la lees y ves la actualidad y dices, bueno, aquí o alguien está de broma, sí. hay demasiadas coincidencias. ¿Y qué papel crees tú que debe de tomar el ciudadano en las decisiones políticas? ¿Y cómo ves el pasotismo, la desgana o directamente el que no le guste a la mayoría de la gente que te encuentras por la calle en la política? Bueno, yo pienso que en la actualidad, como esto ha ido a peor, la desafección es que creo que es obligatorio ser desafecto a la política, porque eh, cualquiera de los que ha habido han robado, vamos, cualquiera que entra en el momento en que pisan la alfombra roja del Congreso de los Diputados, en ese mismo momento se les olvidan los principios si es que alguna vez los han tenido. Totalmente. ¿Y tú qué papel piensas que debería de jugar el ciudadano? ¿Crees en sistemas de una democracia más directa, en Yo sistemas? creo que en la actualidad el ciudadano debería estar quemándolo todo.
O sea, deberíamos estar en la calle arrasándolo todo. Es que a mí se me plantea un problema. Yo no soy demócrata, lógicamente, porque claro, se me plantea un problema. Y es que yo miro la sociedad y yo veo quién tengo alrededor y yo no me puede parecer bien un sistema donde esa gente que tengo alrededor y que estoy viendo todos los días decidan nada. Pues yo pienso lo mismo. Claro. Yo estoy de acuerdo totalmente. Entonces yo digo, ¿me estoy volviendo elitista? Porque claro, dices, ostras, pero vamos a ver, el subnormal este que tengo aquí al lado, es que ¿cómo voy a confiar lo que tú estás diciendo ahora? Pero ¿cómo voy a confiar mis destinos en este pedazo de subnormal o todos los que vemos que están ahora mismo, que efectivamente son dueños de nuestro destino? Y entonces dices, realmente nos vamos, no sé, al concepto de democracia de los griegos, una élite. Claro. Luego, yo es que la democracia ateniense, yo veo que la gente murió con el término aristos. Ahí se quedaron. No, es que esto solo podían votar los aristócratas. No, aristos no viene. Aristocracia y todo eso que viene después es de que pasa, evidentemente, cuando en el tiempo se mantiene determinadas cosas. Los aristos era la gente que se preparaba para la paideia. Claro, claro, que La tiene que paideia, ser gente cualificada, claro. efectivamente. ¿A quién le puede parecer mal que tú para votar tengas que hacer un examen? Claro, vamos a ver, si tú vas al hospital, no vas a dejar que te opere cualquiera porque le apetece o porque él se erige en eso, ¿no? Tú estás pidiendo una cualificación. Pues aquí resulta que para dirigir los destinos de varios millones, de un montón de españoles, resulta que sirve cualquier desgarramanta, porque hay que ver la cantidad de imbéciles que tenemos en el Parlamento, que entonces dicen, madre mía, si es que los oyes hablar y dices, es que no me extraña que nos pase lo que nos pasa. Por eso por cada imbécil necesita 3 asesores, claro. Efectivamente, eso Así. es otra. Cuando tú me has dicho antes, ¿tú qué harías? Pues entre otras cosas, los asesores fuera, porque en el funcionariado, en el denostado funcionariado, que yo no estoy de acuerdo porque hay de todo, pero hay gente preparadísima que, oye, que son los que tienen que asesorar a los políticos, que para eso les pagamos también. Claro, 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 totalmente, totalmente. Y si tuvieras un púlpito ante ti con una audiencia de jóvenes de 18 a 20 años actualmente y te escucharan atentamente, ¿qué les dirías? Que piensen, por favor, que piensen, que lean, que se formen, que tengan sentido crítico. O sea, es lo mínimo que se puede tener en esta vida, es sentido crítico e intentar pensar por ti mismo. O sea, que no te vayas creyendo lo que te van contando. Lo que no sé si eso les llegaría a algún lado, me temo que no. Yo, por ejemplo, como madre, con mis 2 hijas y mi hijo, eh, yo me siento muy satisfecha porque les he hablado muchísimo, en casa se hablaba de todo y son unas personas muy formadas, con mucho sentido crítico, muy bien, o sea, chapó, yo me voy a poner las medallas porque sí. Entonces, en cierto modo intentaría a la gente joven llegarle como les he llegado a mis hijos. Sí, señora. Sí, señora. Muy buena. ¿Qué es para ti ser una mujer? Fundamentalmente, si es biológicamente, mujer es la hembra humana adulta y luego no, ser una mujer es sencillamente yo soy Pilar y no existe ser mujer o ser hombre, somos personas y luego además cuando te sales de la biología lo que la mayor parte son estereotipos sexistas que impone la sociedad porque le interesa imponer esos estereotipos. Entonces lo que hay que hacer es romperlos justamente.
muy buena. Cuando dicen lo de sentirse mujer, digo, no, las mujeres no nos sentimos mujeres, somos mujeres. Y si tú fueras la representante de las mujeres, ¿qué le dirías al hombre? ¿Qué mensaje dirías para darle al hombre? ¿Qué crees que el hombre necesita comprender o saber de la mujer? ¿Qué le falta? Pues yo creo que el hombre lo que tendría que romper es con esos condicionamientos que impone la sociedad desde pequeño, porque la sociedad claramente desde que nacemos está metiendo los roles de hombre o mujer y contra eso es con lo que tiene que luchar el hombre, igual que la mujer. Nada más que en este caso las mujeres tenemos que luchar por nuestra liberación porque los roles que nos impone la sociedad son de sumisión y en el hombre es justo lo contrario. El hombre tendría que luchar justamente contra el machismo que impone la sociedad. Totalmente. ¿Tienes alguna creencia o práctica religiosa? No, nada, cero. Absolutamente atea, satisfactoriamente atea. ¿Crees que no hay Dios directamente, no? ¿Crees que No no hay, hay? vamos, además es que si hubiera Dios sería tan cabronazo que es mejor que no lo haya, o sea, déjalo estar. A lo que hemos llegado, malo sería que hubiera un Dios. Y, ¿has tenido alguna, imagino que no, pero has tenido algún tipo de experiencia o vivencia eh, que superara para ti los límites de la razón o de la realidad o lo que la gente llamaría algún contacto con el más allá de He cualquier tenido índole? alguna experiencia rara. Lo que pasa es que no le he encontrado la explicación y tampoco me ha calentado la cabeza. Luis estaba navegando, porque él es marino, y yo tendría 20 años por ahí, estaba embarazada. Y estaba hablando con mis dos cuñados, el hermano de Luis y la hermana, que nos llevábamos muy bien. Y estábamos en la cocina de la casa de los padres de Luis. Y eran las 12 de la noche. Y estábamos hablando tranquilamente. Y entonces yo noté una gota que me caía. Y además, tú sabes por el sentido que te cae la gota que es de arriba. Entonces me hice así instintivamente y era sangre. Y entonces todos miramos para el techo y en el techo no había nada. Y alrededor de mi silla había varias gotas de sangre. Nunca le hemos encontrado explicación. No sé, pero no es mala cosa, ¿eh? Sí. Cualquier persona aprensiva hubiera salido. Yo al día siguiente le mandé un telegrama, porque entonces no se podía llamar, le mandé un telegrama por medio de la naviera a Luis para que me confirmara que estaba bien. Y te confirmó que todo bien. No había tenido. Pasaron 3 o 4 días, pero yo ya me había olvidado, no me preocupaba. Y luego en otra ocasión era viviendo en Algorta, que Ana tenía, la mayor tenía 2 años, y estábamos en Algorta porque Luis estaba en la construcción de un barco en Bilbao. Y Luis es una persona absolutamente racional para todo. Y entonces estábamos durmiendo y me despertó Luis y me dijo, hay una presencia maligna. Y yo, los ojos como plata, porque sobre todo de Luis. Y en ese momento, el abrigo que estaba colgado en la pecha se cayó, pum, al suelo. Y se me pusieron todos los pelos de punta. Y en ese momento, el sonajero, el bebé tenía 2 meses y sin moverse ni nada empezó a sonar el sonajero. Entonces yo salí corriendo y cogí a Ana, que dormía en la habitación de al lado, y me la llevé a la cama, porque dije, si nos va a pasar algo, que nos pase a todos juntos. Y entonces, al rato vi que Luis estaba dormido y yo ya me quedé con los ojos como platos y tal. Y nunca se encontró tampoco explicación de por qué se había caído el... Primero que Luis dijera eso, que él, ya te digo, que él es lo más racional que existe. Y después que fueron varias cosas seguidas que dices, hostia, hay algo maligno. Y nada más, no he tenido más vivencias extrañas. Bueno, para no haber tenido muchas, las dos son intensas. Las dos son gordas. Además, o sea, de alguna manera
demostración has tenido de que a lo mejor no todo es lo que parece? O Claro. algo más ahí, ¿no? Hombre, yo he aprendido con los años a, a dudar de todo. O sea, yo no me atrevo a hacer afirmaciones categóricas. Además, lo he comprobado por mí misma. Yo hubiera puesto algo que ha pasado y yo hubiera puesto la mano en el fuego que eso era así y tal. Y a la media hora se ha desmontado todo eso que yo estaba convencida y eso. O sea, que ya no me fío ni de mis sentidos. ¿Cuál es el mayor dilema ético al que te has enfrentado en tu vida? Pues mira, tuve que decidir que dejaran morir a una niña que tuve, que tenía 2 meses, pero no me supuso, te lo cuento, pero no me supuso dilema ético, lo tenía clarísimo que era mejor que se muriera. Y Vale, entonces no. yo iba a todos los cambios de guardia, la niña estaba ingresada, a todos los cambios de guardia de los médicos a decirles que si le pasaba, que si la niña tenía un paro cardíaco y eso, que la dejaran morirse. Y yo tenía 20 años cuando, porque Luis además estaba navegando, o sea, eso lo tuve que hacer yo sola y además me enfrentaba había médicos que me decían que lo entendían perfectamente, que no me preocupara y tal, y otros médicos que me miraban como diciendo, es una hija de puta, una asesina. Porque tenía una enfermedad, imagino. Nació con, se llama mielomeningocele, que es espina bífida, Ah, cuando, que nacen con la columna vertebral abierta y se les estropea la médula al nacer, aquello fue muy gordo. Y la niña se murió al final con 2 meses. Pero ya te digo, no me supuso dilema ético, no he tenido, creo que no he tenido que enfrentarme a decisiones que fueran contra mis principios. vale, muy bueno. Eh, ¿Te arrepientes de algo en esta vida? Uf, me arrepiento de mogollón de cosas. De muchas Lo cosas. que pasa es que bueno, yo digo, "Oh, si volviera a nacer sabiendo lo que sé y tal, esto no lo haría y tal, pero luego cuando pienso que si no hiciera eso, la vida habría sido después totalmente distinta, digo, pues igual es mejor no volver a nacer y dejar que, que todo siga, porque al final, al punto en el que he llegado, me parece grato. Muy bueno. Pero ¿Qué sí he te... cometido errores a punta pala. Bueno, pero una cosa es cometer errores y otra arrepentirse de ella. Bueno, me he arrepentido de esos errores. Pero esos errores han llevado después a cosas positivas, o sea que realmente ha ido habiendo un equilibrio. A la mayor parte de la gente que cuando ya saben que se van a morir tienen, digamos, la fecha de caducidad muy próxima puesta por un u otro motivo y les preguntan de qué se arrepienten, prácticamente nadie se arrepiente de prácticamente nada que haya hecho, sino que en ese momento la mayoría solo se arrepienten de cosas que no han hecho. Claro, yo he sido partidaria, eso es una frase que yo me he repetido muchas veces, yo siempre he dicho que es mejor arrepentirse de lo que uno ha hecho que no de lo que uno no ha hecho, porque Claro, lo que uno no ha hecho se convierte en frustración. claro. Y yo creo que el arrepentimiento de lo que has hecho te llega cuando te equivocas según lo has hecho, pero luego desaparece. Y de lo que no has hecho llega el arrepentimiento cuando ya... Claro, yo he sido muy vividora en el sentido de, a mí me ha gustado la vida y además me ha gustado disfrutarla. Entonces yo pienso que algunos de los errores que he cometido han sido por ahí, pero que me quiten lo bailado. ¿Cómo definirías el éxito? ¿Y qué significa para ti el concepto de bien común en un mundo tan diverso? El bien común creo que es absolutamente imprescindible y que debería estar todo guiado hacia el bien común, Mm. indudablemente. Y luego el éxito, pues no lo sé, ¿te refieres al éxito personal? ¿Para ti qué es el éxito? Claro, sí, el éxito a nivel personal. Pues yo creo que el éxito es llegar a estar uno de acuerdo con lo que es. La coherencia, ¿no? Digamos. Sí, Muy bueno, totalmente de acuerdo.
Para mí, desde luego, el éxito pasa por ser coherente. Para mí sí. Mm. Entonces, en eso de que le darías, para ti es algo totalmente prioritario, el bien común, pero insisto, en una sociedad tan diversa, ¿cómo, cómo gestionas tú o cómo gestionarías tú el bien común? Porque yo, por ejemplo, te planteo que para mí ahora mismo me siento en una tiranía, en Total. una, en una tiranía. Voy a utilizar el nombre, aunque esté manido, pero es que es lo que define el momento, en una tiranía woke del buenismo bien, que intenta imponerme lo que supuestamente es bueno y está bien para todos, que atenta contra mi razón y me intenta imponer a través del derecho y las leyes positivas una violación a mis derechos y leyes naturales. Entonces, ¿cómo ves tú esto del Claro, bien común? yo en el bien común, tal como vivimos en una sociedad de 46 millones de habitantes en España, más los millones que somos en la Unión Europea, yo el bien común yo lo basaría exactamente en los servicios sociales. Ah, ujú. O sea, creo que ahí tendría que ir la mayor parte del presupuesto de un Estado. Y claro, porque yo ahí voy yo a cosas que yo tuve que ir gestionando, a ver cómo la gestionas tú, porque claro, entonces aceptamos el estado del bienestar. Imagino que por lo que dices estás de acuerdo, lógicamente, Mm. con el estado de bienestar. ¿Cómo gestionas tú, como ser humana libre, independiente y soberana, el hecho de que tengas tú y otros se vean obligados a aceptar con todo esto contratos con los que no están de acuerdo y tienes que cumplirlos porque este es el bien común? Porque a mí eso a nivel filosófico me parece un dilema ético muy importante. Cómo entre todos hemos decidido que tú, por nacer aquí, tienes que tener esta serie de contratos firmados, como la sanidad, como la educación, como la jubilación, como cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera, grabado con impuestos y una serie de normas sociales extremas, como puede ser la ley Mordaza, ahora la ley de youtubers, etcétera, etcétera. ¿Cómo gestionas tú eso? Porque claro, yo te veo una persona muy con una inteligencia emocional y con una tendencia hacia el respeto de la libertad importante, entonces ahí no sé si eso te ocasiona algún dilema o no. ¿Tú crees que tienes tan claro que lo que es bueno es lo bueno que no tienes problema con eso? Porque claro, yo sí tengo muy claro que lo que es bueno para mí, a lo mejor para otro no. Claro, yo creo que ahí sería establecer unas bases amplias donde el sistema esté, donde haya una cualificación importante. En cierto modo que se cumplan muchos de los derechos que están en la Constitución, que además es fácilmente solucionable, que es el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una sanidad en Aquí, condiciones. aquí podemos profundizar. ¿Tienes derecho a una vivienda digna? Yo pienso que sí, ¿Y quién tiene la obligación el Estado. de facilitar? El Estado. ¿Y el Estado quién es? El Estado, pues los distintos gobiernos, si cumplieran con su misión de estar El- al... Vale, lo que una vivienda cuesta un dinero, ¿no? Ujú. El Estado tiene obligación de proveerte de esa vivienda, ¿vale? Pero el Estado es un ente que no existe. Entonces, hay personas, está bien que haya personas obligadas a trabajar gratis para que otro, o sea, es que todo derecho supone una libertad negativa. Que tú tengas derecho a una vivienda quiere decir que otro te tiene que hacer una vivienda. Bueno, Porque para eso está la vivienda pública. Es que en España, la por vivienda ejemplo, no hay pública, vivienda pública. la vivienda pública la ha construido alguien con su dinero. Es que, claro, yo, y te digo esto porque veo una idea
que totalmente abstracta y para mí generada muy conscientemente sobre el Estado, que es mentira. El Estado no existe. Cuando se habla del dinero del Estado, es el dinero de todos los contribuyentes. No existe cuando se habla, no, la figura del Estado siempre es una persona que está detrás. Y el dinero siempre es público. Entonces, claro, a mí lo de los derechos me supone, yo considero que no tengo derecho a nada que yo no consiga. Claro, Entonces, pero entonces para llegar a eso que tú dices, con lo cual yo estaría de acuerdo, tiene que ser que todos al nacer tengamos las mismas oportunidades, sí, claro. porque si no, ahí ya se está cometiendo una injusticia tremenda. Mm. Claro, yo sí creo que todos debemos de tener las mismas oportunidades. Es decir, que yo tengo que tener la oportunidad de poder trabajar y tener un ámbito en el que moverme como otro cualquiera para conseguir dinero, para conseguir una vivienda. Me parecería muy mal que yo, teniendo el dinero para una vivienda, a mí me digan, pues mira, tú porque eres marrón no la puedes comprar, tú porque eres azul no la puedes comprar, tú porque el dinero no sé viene de qué tal, no la puedes comprar, ¿no? Bueno. Pero claro, ¿cómo voy a decir yo que... Es como, imagínate, te pregunto, ¿tú tienes derecho a un amigo? ¿Tienes derecho a tener un amigo? Ya, pero la vista no es necesaria y dormir bajo techo, sí. Seguro. Sí. Yo te firmo ya mañana no dormir nunca bajo un techo si nunca me va a faltar un amigo. Yo te lo firmo mañana. Si sé que nunca me va a faltar una verdadera amistad, yo te firmo no tener techo. Sé que no me va a faltar. ¿Ves? Yo en el caso tuyo, quizás sea porque como Luis y yo llevamos juntos tropecientos años y hacemos una vida en común fantástica, claro, yo realmente puedo prescindir de la amistad, a menos que diga que es que Luis es mi amigo, eso sí. No, pero ya no es, claro, ya no es que tú puedas prescindir. Tú tienes ahí un amigo y ya sabes que tienes un amigo. Pero si tú tuvieras que prescindir de la amistad, tendrías que prescindir incluso de la amistad entre tu pareja y tú. Claro, Cuidado. entonces no. Ah, amiga. Entonces no. Ah, amiga. Tú con tu pareja, si hay techo, bien, y si no, no, porque es tu amiga. Porque si no fuera tu amiga, tú no tendrías eso con tu pareja. Que por eso la gente tiene lo que tiene, por estar con parejas que no son sus amigos. Pero sí que yo con esto de los Pero tú derechos, no piensas antes de que desapareciera la URSS, que claro, cuando ha desaparecido la URSS, el capitalismo con Margaret Thatcher y todas estas ha sido ya el no va más, que hemos llegado a donde estamos. ¿Tú no piensas que en un, vamos a la socialdemocracia, ujú, en una socialdemocracia con políticos honrados, ¿tú no crees que se puede conseguir que la gente tenga un mínimo bienestar donde además después pueda desarrollar su pensamiento? yo creo que si me voy a un extremo tan irreal y utópico, prefiero irme directamente a una anarquía. Ajá. Porque te No he vas, leído nada, no he leído claro, nada sobre el anarquismo. tú ten en cuenta que no estamos preparados, claro, pero no estamos preparados ni para una cosa ni para la otra. Uh Entonces -huh. a mí me dicen, no, comunismo ideal, claro, comunismo ideal que es un sistema donde el ser humano tenga un nivel ético, donde nadie vaya a abusar de nadie, Claro. es mejor la anarquía. Porque si ya Pero, llegas a ese estado, no a ese estado de conciencia, de ética, de soberanía, porque la anarquía es colaboración ética, punto. No es otra cosa. ¿Por qué? Porque dependes de la ética puramente. No hay ninguna estructura que te obligue a hacer nada. Todo depende de la organización voluntaria de la gente. Entonces, si tienes una persona éticamente preparada para el comunismo, lo cual hace falta una preparación ética, que ya lo hemos visto, comunismo y socialismo, de momento, por desgracia, lo que más hambre ha tenido en la Tierra, mm, pues ya que tenemos ese nivel ético, ¿por qué necesitamos un Estado? Que no somos capaces de organizarnos para suministrarnos y para tener... Ahora, igual que yo veo una crítica feroz al capitalismo, que yo qué voy a decir, que me quiero ir al campo a ver si me puedo quitar hasta el móvil el día de mañana. A mí esto de ser cómplice
de asesinatos y de ruina y de tal por tener determinados aparatos en casa no me hace ninguna gracia. Lo acepto pues porque, entre otras cosas, le doy este uso y lo necesito para hablar con mis hijos, pero no me hace ni puñetera gracia colaborar con determinadas cosas. Pero claro, yo soy anticapitalista, es que soy naturalista, es decir, yo acabaría con prácticamente toda la tecnología. Claro, pues estamos de acuerdo. Claro, Totalmente. lo que tú no puedas producir, tenerlo tiene un coste. Tiene un coste de Exacto. otro. Entonces, hay que tender a eliminarlo. Lo que tú puedas producir en organización con otra gente, de lujo. Tú puedes Pero producir. entonces sería organizar la sociedad en pequeñas comunas. Claro. Para mí es la única posibilidad de organizarse. Ahora, para mí hemos venido aquí a conocernos a nosotros mismos, a dar servicio a los demás, a aportar felicidad, a aportar ayuda y a aprender y a enseñar. Claro, el que haya venido aquí a tener un Lamborghini, pues Claro. oye, yo también lo tengo que respetar. Entonces, este es el kit de la cuestión. Por eso, a mí lo de los derechos es una cosa que, pues, claro, es que te llega uno y te dice, bueno, pues que yo tengo derecho a tener un Lamborghini. Bueno, pues sí. No. Tengas derecho a tener un Lamborghini, tienes derecho a que haya un sistema que produzca Lamborghini, lo cual ya a mí me parece una barbaridad, ¿no? Sí, como el derecho que se creen a tener hijos y contratar a mujeres gestantes. Por ejemplo, que bueno, que ahí además ya entra en una, una cantidad de dilemas éticos que para mí son insalvables. Es decir, yo ahí no puedo pronunciarme, es imposible. Porque para mí todo lo que sea un pacto de libertad entre dos personas hay que aceptarlo. Pero, ¿cómo sabes que la persona es libre? Por eso, para mí ahí no puedo pronunciarme. ¿Por qué? Porque te doy 1.000.000 de euros, entonces no hay libertad. Claro, efectivamente. ¿Cómo habría libertad si no hay un intercambio económico? Si no hay un intercambio Incluso sin económico, haber intercambio económico, puede haber un chantaje moral y ya no eres libre. exactamente. O sea, yo ahí ya. Pero son temas que a mí me resulta muy difícil pronunciar. Yo, por ejemplo, no sé si estás a favor o en contra. Esto no lo he preguntado en ninguna entrevista, pero ya te lo pregunto, si estás a favor o en contra del aborto. Estoy a favor del aborto, totalmente. Estoy a favor de que la mujer es tan gordo, un embarazo, un parto y una crianza que tú no puedes someter a nadie a que lo haga si no lo desea fervientemente. Uy, uf. Pero tú sabes el óbice que abres con esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hacemos con las minas de coltán? No podríamos tener muchas cosas de las que tenemos, porque no puedes hacer cosas tan sumamente duras que no sean por una voluntad ferviente. No, claro, totalmente en contra del trabajo infantil, totalmente. Bueno, no solo infantil, sino de cualquier tipo de explotación de un nivel profundo, que es una vida de Totalmente. Si no lo absoluta. pueden hacer robots, no se puede. Entonces, y la pena de muerte? Totalmente en contra. Totalmente. Aunque emocionalmente digas, ese tío es que merece que lo maten. Tú puedes decir eso como persona, pero no puede haber un sistema que se cargue a la gente. O sea, es que no se puede. Ni aunque sea un asesino que tú te encantaría machacarle el cráneo, no se puede. El gobierno, la autoridad no puede matar a nadie. Pero sí puedes condenar a muerte a una vida porque las circunstancias no son adecuadas y la madre no lo desea fervientemente. La vida en ese momento no llega a ser ni como un corazón de pollo. Desde el momento de la gestación, eso es una vida. ¿O crees en el tema de No, no plazo? es una vida. Cuando la mujer aborta con 2 meses de embarazo, 3 meses de embarazo, ahí no hay vida ni nada. Eso son una serie de células que ni siquiera sabes si se desarrollarían si lo dejaras, o sea, para Ahí nada. yo ahí te invito a que indagues, porque He leído mucho sobre eso.
Yo por lo que tengo visto ya está más que demostrado que una vez que se ha fecundado el óvulo y han pasado ya los 2 o 3 días y tal, ahí ya está, ya No hay hay ADN, cerebro formado. hay ADN. Ya, pero no hay cerebro. Claro, pero da igual, porque el cerebro viene dado por el ADN. Todo lo que viene después es la representación de esa configuración que ya está. O sea, en el ADN, Son un ten en cuenta que conjunto en de el ADN, células que carecen todavía de sentimientos, de sentido, o sea, no tienen ningún sentido. pero No, entonces tú no estás estarías, matando un ser humano. o sea, que tú, por ejemplo, también está, lógicamente, quitarías bueno, yo lo veo bien, pero quitarías la vida a cualquier persona que quede en un estado vegetativo, ¿no? Vegetativo. Si ha dejado firmado un testamento de vida, sí. Y aunque no lo haya dejado firmado, ¿no? Porque ya no es un ser humano. Bueno, es un ser humano que no sabemos si su cerebro piensa algo o no. Eso ya es que ya es un ser humano formado totalmente. De todas formas, yo te diré que Solo te transmito mis dilemas éticos, ¿eh? Porque ya te digo que son temas en los que yo, por ejemplo, no me si puedo pronunciar. fuera familiar mío, no tendría ninguna duda en desenchufarlo. Además, lo desenchufaría porque a mí me gustaría que me desenchufaran si llegara el caso. Yo te digo, yo solo, o sea, en este aspecto, además, lo que hago son muchas preguntas de los dilemas éticos que yo me planteo, por lo que yo, por ejemplo, no soy capaz de pronunciarme a favor o en contra. O sea, Yo sin ninguna duda. a mí, yo aprovecho estas entrevistas lógicamente, para aprender y también para poner ahí en mis dilemas para Hombre, obtener a mí también me creas tú muchas dudas. Me interesa que me pongas una bibliografía porque te aseguro que me lo leo. Yo es que he sido he sido un lector compulsivo, pero sobre todo, todo me lo intento llevar a la práctica, al uso, a lo pragmático. Yo novelas no leo. No, Yo leo de todo, pero por ejemplo, cuando surgió todo este tema del feminismo, ahí he leído en 2 años, he hecho lo que tú has hecho, he hecho un máster. O sea, en 2 años me he hecho un máster porque tenía un desconocimiento brutal al respecto. Bueno, yo sigo teniéndolo. Tengo cantidad de lagunas que sigo leyendo cosas y eso. digo, yo hay cosas que me considero incapaz de pronunciarme, y si me pronuncio es por, bueno, pues mira, por decir tal, pues te digo tal. Entonces, normalmente, pues me suelo pronunciar en lo contrario a lo que vea enfrente y ya está. Pero... Lo haces bien. O a favor, si depende. Si veo que no va a salir una charla productiva, a favor, totalmente. Yo Claro. con el burro siempre estoy de acuerdo. Sí, no merece la pena. Pero si va a salir algo, pues ya te digo, es muy difícil. Me gusta además, gente, que os pronunciáis claramente y tenéis vuestro argumento definido, porque claramente habéis superado una serie de vallas que yo no he sido capaz.